La entrevista de Guayaquil. La entrevista entre Simón Bolívar y José de San Martín. Habrían sido 40 horas las que compartieron Bolívar y San Martín en Guayaquil aquellos 26 y 27 de julio de 1822. Bastante para hablar a fondo si es que hay un ambiente de confianza y franqueza, pero hablaron a puertas cerradas, más de 5 horas divididas en 2 días, el más importante el 26, porque el 27 muy temprano San Martín partió de retorno al Perú. Hay varias fuentes que informan lo que pasó. Carta de Bolívar a Santander, memoria de José Gabriel Pérez, secretario de Bolívar, cartas de San Martín a O'Higgins y a Tomás Guido, bueno, y múltiples otras versiones, pero las directas son las que hemos mencionado. Se trataba de 2 personalidades, 2 hombres famosos, 2 héroes, 2 posiciones. San Martín era un experto general, había pasado toda su vida en el ejército, tenía una visión militar de la vida y del mundo, era culto, pero no idealista, era moderado en sus modales y opiniones, apreciaba mucho su carrera personal, pero no estaba interesado en la gloria. Su realismo ya le había enseñado que la república era imposible en el Perú. Tenía una visión pesimista, decepcionada de los peruanos y en general de los políticos de todas partes. Detestaba la anarquía, al punto que ya había iniciado gestiones para traer un príncipe europeo que ponga orden en el país al que había liberado. Nunca quiso ejercer cargos públicos, y si lo hizo en el Perú como protector, fue contra su voluntad, aunque sus enemigos afirmaban lo contrario y lo acusaban de ser un dictador. Aunque había combatido mucho y muy bien, Bolívar, por su parte, no era un militar. Tenía una mentalidad civil. Su cultura era mucho mayor que la de San Martín y tenía una visión filosófica de la vida. Era un idealista radical. No toleraba la monarquía ni la corrupción. Gozaba siendo gobernante porque creía que sus proyectos de sociedad podían ser realizados. Como San Martín, temía que las jóvenes repúblicas libres cayeran en poder de los anarquismos individualistas, pero no toleraba un retorno a la monarquía, sino que propiciaba en todo caso una dictadura ilustrada que impida el desorden. San Martín ya había decidido dejar el mando político y militar del Perú. Bolívar quería culminar su campaña victoriosa en el Perú y no ir más allá. Temía que la Gran Colombia quedase encerrada entre el Imperio del Perú y el Imperio de México, gobernado en aquel momento por Iturbide. El objetivo de Bolívar seguía siendo Colombia, no era el Perú. Ambos libertadores estaban cansados y enfermos. Ambos estaban rodeados de enemigos, eran atacados y calumniados. Ambos detestaban a los políticos que los rodeaban. Los dos creían que la anarquía era el principal peligro para los países que estaban liberando. Ambos eran intransigentes con la corrupción. Ambos intercambiaron promesas de ayuda mutua ilimitada dentro de la difícil situación en la que se encontraban. Ninguno de ellos quería ser rey, aprovechándose del mando conseguido, aunque los enemigos de San Martín decían que quería convertirse en José I. Contra los dos hubo una revolución en el Perú. Contra San Martín, aprovechando su ausencia en Guayaquil, derribaron a Monteagudo, y contra Bolívar hubo finalmente una revolución exigiendo su retiro del país.
y la realidad es matemática. San Martín disponía solo de 9.000 hombres en la costa, al nivel del mar, para vencer a 20.000 realistas bien equipados, protegidos allá arriba por las montañas en los Andes. Esperaba ayuda de Bolívar, pero este solo podía ofrecer 1.000 hombres más a los que ya había enviado al Perú como avanzada. No podía comprometer la estabilidad de la Gran Colombia. De hecho, acabó enviando 4.000. La entrevista no tenía ningún resultado práctico. Lo que interesaba al argentino era tener los 9.000 hombres que la Gran Colombia tenía disponibles luego de las victorias bolivarianas. Pero eso era imposible para Bolívar, porque era dejar desarmada e indefensa a Colombia, que estaba enfrentando simultáneamente a los españoles realistas, a los separatistas ecuatorianos y venezolanos. Ambos estaban de acuerdo en que eran los pueblos independizados quienes debían decidir su forma de gobierno. Lo más deseable era una federación, confederación o alguna forma de unión entre ellos para su defensa, como por supuesto el Tratado de Liga y Confederación Perpetua que ya habían firmado Colombia y Perú el 6 de julio, 20 días antes de la entrevista de Guayaquil. Cuando San Martín anunció a Bolívar su propósito de retirarse, éste lo lamentó, pero no le creyó. Y cuando se enteró del retiro, días después de la entrevista, no se alegró por la falta de competencia. Quedó profundamente preocupado, como lo demuestran sus cartas a Santander. Mientras tanto, los mismos peruanos que lo habían atacado clamaban por su retorno. Finalmente se dio cuenta, enfurecido, es decir, San Martín, de que todo era una maniobra de Ribagüero contra Bolívar. Envió entonces una carta fulminante a Ribagüero. Bolívar esperó, envió a Sucre y se dedicó frenéticamente a preparar un ejército. El 1 de septiembre de 1823 desembarcaba en el Callao. El 6 de agosto de 1824, Sucre triunfaba en Junín. El 9 de diciembre del mismo año, la Serna capitulaba en Ayacucho. Y un día final, algo olvidado, el 5 de octubre de 1825, Bolívar ascendía al Cerro de Potosí, mientras tremolaban unidas las banderas de Argentina, Colombia, Chile y el Perú. San Martín no pudo verlo. Ya estaba en Europa.